¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos al curso Principios Bíblicos para Servir. Gracias a Dios estamos llegando a la penúltima lección. Esta es la clase 11. Solo resta una con la cual, si Dios permite, estaremos concluyendo con este curso que ha sido diseñado con un propósito muy claro: el poder proporcionarle a usted pautas, consejos, algunas directrices que pueden servirle para un mejor ministerio, para un ministerio más efectivo. Esta clase no es la excepción, deseamos lo mismo, por eso le invitamos a orar. Vamos a orar pidiéndole al Señor que este sea un tiempo en el que usted pueda aprender algo nuevo, algo que le ayude a servir mejor a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, gracias Señor, porque estamos prácticamente culminando este curso en el que hemos podido ver, guiados por tu palabra, pautas, consejos que pueden ayudarnos, Señor, a servirte de una mejor manera. Ayúdanos a entenderlo, cada principio bíblico que se llegue a exponer, cada ejemplo, Señor, que pueda ilustrar la enseñanza, cada contenido, Señor, ayúdanos, Señor bendito, a entenderlo, pero sobre todo a atesorarlo, ponerlo por obra, Señor, ponerlo en práctica, para nosotros dar un paso hacia adelante en aquel crecimiento, en aquel desarrollo que deseamos, del servicio que hemos puesto a tus pies o que deseamos poner a tus pies. Gracias, bendito Señor. En Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bien, pues el título de esta lección, la número 11, ahí lo tiene. Sé un siervo reflexivo. Para servir a Cristo de una mejor manera, será importante, será necesario que nosotros practiquemos este hecho. Para un mejor ministerio es importante reflexionar, ser personas que frecuentemente, que con cierta constancia, analicemos, estemos contemplando, si pudiera decirse así, nuestro accionar. Hagamos frecuentemente un inventario de un balance de lo que se ha hecho, qué es lo que se nos propone, qué es lo que se puede corregir. En otras palabras, reflexionar, frecuentemente estar reflexionando sobre el conocimiento, sobre lo que escuchamos, sobre lo que observamos, sobre lo que nos rodea. El ritmo de vida acelerado con el cual vive el hombre moderno, yo creo que esto ha sido siempre, sin embargo actualmente se ha agudizado en gran manera. El ritmo de vida acelerado con el cual vive el hombre moderno se constituye en su primer obstáculo para la reflexión. Es uno de los obstáculos más fuertes, más altos a librar, a esquivar, a esgrimir si es necesario. El ritmo en el que usted y yo nos encontramos actualmente inmersos para la consecución de objetivos familiares, económicos, espirituales, de iglesia, el ritmo que ahora exige la consecución de objetivos en esas áreas, comúnmente nos lleva a estar operando sin dedicar mucho tiempo a la reflexión. Y sí, vamos aprendiendo, vamos creciendo, y a veces de una manera importante. Sin embargo, siempre será necesario el aprovechar la oportunidad que Dios nos concede de reflexionar sobre los hechos. De hecho, válgase la repetición, en la palabra de Dios, y de esto se ha hablado en otras clases, tenemos, por ejemplo, en el caso de esa encomienda, hablando de servicio a Jesucristo, de esa encomienda que hace Jehová a Josué a partir de la muerte de Moisés, teniendo un objetivo claro y preciso, que es la llegada a la tierra prometida. El Señor, dentro de las instrucciones, sí, claro, tiene el animarle. El Señor le dice: debe ser fuerte, debe ser valiente. Le da una instrucción precisa: acátate a lo que yo he dicho, a mi palabra, ni a diestra ni a siniestra te desvíes. Pero fíjese cómo dentro de toda esa instrucción, dentro de todo ese
equipamiento, ¿verdad?, de instrucciones que le da el Señor a su siervo Josué, viene uno muy importante, el aspecto de ser reflexivo. Le dice: meditarás en este libro de la ley de día y de noche. A su pueblo, a sus líderes, a los padres de familia, el Señor frecuentemente dice: al acostarte, al levantarte, estarás reflexionando en lo que te estoy diciendo. Entonces, no debe ser tal vez muy lejano a la realidad de que al diablo le interese mucho que usted esté muy ocupado. Le va a dar de palmadas en la espalda, incluso diciéndole: qué bien lo estás haciendo, mira ya cuántas cosas tienes en tu agenda. Pero si esto nos va a distraer del hecho de reflexionar en lo que justamente Dios puede estarnos tratando de hacer ver, de considerar, de corregir, bueno, el diablo va a estar contento en que no nos demos esa pauta, no nos demos ese espacio. Entonces, por eso es importante que nosotros, en la medida de lo necesario, pongamos freno de mano, hagamos una pausa, sí, realmente es eso, tal cual, una pausa, claro, no extensa, no distractora de la consecución de los objetivos, pero sí tomar en cuenta, bueno, es ya momento de hacer una recapitulación de lo que se ha hecho, qué ha salido mal, por qué ha salido mal, e incluso qué podríamos decir ha dado fruto, por qué lo ha dado, y considerar todos los elementos de una determinada acción, de una determinada pauta bíblica, de un determinado consejo, de una determinada junta de negocios. Todo eso es importante que nosotros, guiados en una vida de oración, lo estemos reflexionando. Una de nuestras más grandes frustraciones en la vida consiste en la dicotomía que frecuentemente vemos en el cristiano. Esto es, dos vertientes frecuentemente frente a nosotros, entre la actitud ante el sermón que escuchamos el domingo, cómo está el ánimo ferviente, ¿no es cierto? Estamos sensibles en el contacto directo con la palabra de Dios en un ambiente, en una congregación, en un ambiente de iglesia, posterior a un tiempo hermoso de alabanza, muy gozosos. Bueno, ahí tenemos nosotros una panorámica distinta, por eso decimos dicotomía, distinta a lo que nosotros empezamos a encarar en otro ámbito completamente, a partir, por ejemplo, del lunes. Lo leo nuevamente. Una de nuestras más grandes frustraciones consiste en la dicotomía que frecuentemente vemos en el cristiano entre, primera parte, su actitud ante el sermón que escucha el domingo y al cual dice amén, gloria a Dios, y dos, la manera en que vive el resto de la semana. Muchas veces nos vamos a encontrar con esto. No es la misma sintonía. El domingo estaba yo gozoso, estaba yo fervoroso, estaba yo consciente de mi compromiso con el Señor, estaba yo convencido de lo que estaba yo escuchando y por ende yo decía amén a cada momento. Todo eso bueno, todo eso de bendición, todo eso plausible. Sí, el asunto es qué pasa, que todo eso pareciera que queda difuminado a partir de un lunes a las 7 de la mañana, en la que ya tenemos que correr para llevar a los hijos a la universidad, a la escuela, presentarnos con aquellas situaciones laborales que a lo mejor se rezagaron el fin de semana. Y entonces pareciera que son dos ambientes y que, perdón, semana con semana ya nos hemos familiarizado con ese contraste. Muy espiritual, domingo por la mañana, muy, digamos, de ámbitos seculares, laborales, escolares, familiares incluso, como si todo esto tuviera que estar fuera o al margen de la vivencia que pudimos disfrutar un domingo. Continuamos con esta reflexión. El sermón que se escucha el domingo en la mañana tiene una vida muy efímera. Al salir de la iglesia, la gran mayoría de los creyentes, aquí está la clave, no vuelven a meditar en las cosas que escucharon. Tal vez a lo más que podemos aspirar
hablando del promedio, claro está, es a hacer cierta reflexión, cierta referencia en el auto, camino a la casa, después de haber estado en la iglesia. Y en el mejor de los casos todavía en el tiempo de la comida. Recordarás la ilustración que utilizó el pastor, el predicador, cuando se habló de esto. Sí, muy bueno, por cierto. Y a veces es ese el punto cúspide máximo de una reflexión posterior a lo que se aprendió en la escuela dominical, en el tiempo del mensaje, no más de ahí. Entonces, ¿todo por qué? Porque hay una inercia muy acelerada en la vida del creyente promedio. Hemos caído en esa trampa. Tal vez es una situación de la cual no podemos nosotros desprendernos, porque hay metas, hay objetivos, hay compromisos que debemos cumplir en aspectos familiares, laborales, sí, pero no por eso nosotros vamos a descartar, por el peligro que eso implica, la tremenda necesidad de abrir los espacios para reflexionar. Por eso dice, sé un siervo reflexivo, hagamos el esfuerzo por ser analíticos, por, discúlpeme, masticar lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, lo que se nos ha planteado, lo que el panorama nos exige, tal vez en una primera instancia. O sea, a veces son las mismas circunstancias que nos rodean las que demandan de nosotros una acción inmediata. A pesar de esa exigencia, de esa urgencia, nosotros debemos ejercitar esa capacidad que Dios nos permite, la de, guiados por su Santo Espíritu, guiados en un ámbito de oración, reflexionar, hacer, por breve que sea, una pausa. ¿Es esto lo que tú quieres, Señor? ¿Por qué he de emprenderlo? ¿Cómo es que debo hacerlo? Proverbios 23:7 dice, tal como el hombre piensa, como piensa en su corazón, así es él. Entonces, veamos la delicadeza, lo importante del asunto. Tal como nosotros lo estamos concibiendo, asumiendo en nuestro interior, aquí están involucrados pensamientos, sentimientos, tal como el hombre piensa en su corazón. Esto es, nosotros pensamos y a partir de ahí hay una reacción emocional, sentimental, emotiva, hay una injerencia, por supuesto, en cada pensamiento que cruza por nuestra mente, por más indiferentes que fuéramos a algo. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Veamos la conexión. Lo que yo pienso generará un sentimiento, ¿sí? El día está lluvioso y tú habías programado ir a nadar. Bueno, pues el hecho, lo que pasa por mi mente, la realidad, la concepción que tengo del entorno me lleva a tal vez en este ejemplo, chispas, pues yo quería ir a nadar y me pongo triste. Es más o menos un ejemplo para establecer la conexión, la conectividad tan directa, tan rápida, tan ágil, que existe, tan directa, ya lo dijimos, entre lo que pienso y lo que siento. Eso que hay en mi interior me va a llevar a actuar. Bueno, entonces ahora vayamos al cine, ya no vamos a estar, pues procurando, ¿verdad?, el ir al balneario. Entonces, tal como el hombre piensa en su corazón, así es él, así actúa, así va a proceder. Entonces, si nosotros estamos ejercitando poca reflexión, entonces, ¿cómo van a ser nuestros pasos? ¿Cómo nos vamos a conducir? Si no estamos pensando de manera con detenimiento, si no estamos analizando algo de manera reflexiva, si estamos reaccionando más que siendo activos, estamos siendo reactivos, pues nuestras actitudes, nuestra conducta también va a tener ese sello. Algunas cosas serán poco pensadas, mal pensadas y las consecuencias, bueno, pues van a estar de manera inmediata. El fruto ahí lo vamos a tener. Al hombre actual no le gusta pensar y eso es algo que nosotros debemos reconocer y aceptar. Al hombre actual, a lo mejor nosotros no somos tanto ejemplo de esto, pero hoy día sí es. Al hombre actual no le gusta pensar. Vamos a usar la internet para, en lugar de analizar algo, tengamos ahí ya
lo que otros han pensado y lo que más nos guste, pues a lo mejor eso es lo que seleccionamos. No pensamos. Hoy a los niños se les está enseñando mucho el dónde encontrarlo, cómo y en dónde encontrarlo rápidamente para que no te esfuerces tanto, para que ni siquiera tengas que pensar, ¿para qué? Si ya alguien lo pensó antes que tú. Al hombre actual no le gusta pensar, busca la respuesta rápida y la que le convenga, la que le suene más acorde a sus deseos, ¿verdad? De ahí que su vida sea pragmática. Vamos a ver mucho estos sellos en el hombre actual. Son 4 o 5 los que tenemos aquí. El hombre se ha convertido en un ser pragmático. Esto es, que va a juzgar los hechos como buenos o válidos según los resultados. Es que este ministerio hay que preservarlo en la iglesia porque está dando resultado. Y bueno, no vamos a apartarnos de considerarlo por los frutos que está desarrollando o generando en la iglesia. Pero no por eso vamos a excluirlo de la necesidad de procesarlo o de meterlo a un proceso reflexivo. Bueno, son justamente los resultados que habíamos planteado en un principio. Vale la pena hacer el ajuste en el objetivo porque sí está funcionando. Puede hacerse mejor, nos está desconcentrando de otras cosas igualmente importantes. Entonces, no, el hombre pragmático está dando resultado esto, no lo toquemos. Hay una frase que vale la pena respetar, sin embargo, también vale la pena poner en reflexión en la medida de lo posible. Si algo está funcionando, no lo muevas. Esa es la frase que a veces, ¿verdad?, nos lleva a establecer que lo demás, que aquello no lo vamos a mover, lo demás tal vez sí, pero eso lo mantenemos quieto porque está dando resultados. E incluso en situaciones laborales a veces sucede que vamos a mantener a un empleado con todo y que a lo mejor es una persona nociva con sus compañeros de trabajo, pero ¿qué? Nos está dando resultados, seamos pragmáticos. ¿Está cumpliendo con su cuota de ventas? Sí, pero es que no se lleva con el equipo. Eso ya no me importa tanto. Podríamos llegar a esa conclusión. Yo no estoy diciendo ahorita buena o mala, pero el carácter de cómo se toman o se resuelven las situaciones de forma pragmática, ¿en función a qué? A los resultados, descuidando elementos igualmente importantes, que pudieran ser igualmente importantes o tal vez más importantes. El hombre se ha vuelto utilitario, muy parecido al primer punto. Juzga el valor de algo por la utilidad que represente. ¿Esto nos va a ayudar a ganar? Sí, pues adelante. Y podemos estar descuidando, sin reflexionar, en las pérdidas. Por ejemplo, en los procesos de venta, hay un momento en el que nosotros arrancamos un negocio y vamos a empezar a vender nuestro producto. Y entonces, bendito sea Dios, empiezan a crecer las ventas, empieza a haber utilidad. Va a llegar un momento en que las ventas van a ir aumentando de tal forma, hay un periodo en el que en el ámbito de las ventas se le conoce como el valle de muerte. Va a haber un momento en el que las ventas van a superar las expectativas. Estamos hablando, claro, del mejor de los casos, que atención, las utilidades no van a ser las mismas en proporción. Vamos a estar vendiendo más y ganando menos que en una primera etapa. Aquí estoy empezando a vender y empiezo a ganar. Aquí estoy vendiendo ya más, pero ya no estoy ganando lo mismo en proporción que al principio. Justamente porque se va a demandar, tenemos que superar esta etapa, un balance en las ventas. Entonces, por eso debemos tener cuidado. Esto me está representando una ganancia, sí, pero vamos a ver qué puedes estar perdiendo. Terapéutica, la visión de la vida ya en mucha gente es esta. Ve el pecado como una enfermedad. Por tanto, la persona necesita terapia. Si al pecado ya lo tenemos asociado como una enfermedad
de carácter espiritual, pero enfermedad al final de cuentas, entonces, ¿qué pasa? Que entonces hay que tratarlo como cualquier otra enfermedad, incluso física, ¿no? Con un proceso, una terapia, y no estamos en contra de la ayuda profesional que debe involucrarse en un proceso de consejería, por ejemplo. Pero cuando estamos dejando de fuera el arrepentimiento, estamos en una situación que a lo mejor va a dar resultados, pero como lo hemos dicho en los primeros puntos, inmediatos, prácticos, pero sin raíz. Y entonces, aquí de lo que se trata es de que, bueno, hicimos referencia al proceso de consejería, entonces mantengámonos en este mismo ejemplo. En un proceso de consejería es menester, tan pronto sea posible, abocarnos al asunto espiritual, esto es, cómo está el corazón de la persona en relación a Cristo, y instarla a un arrepentimiento genuino que va a cimentar una base sólida que permita un crecimiento en la solución o un acercamiento cada vez mayor a la solución. El hombre se ha vuelto muy relativista y situacional. Lo moral lo van a determinar las personas y circunstancias del momento. Emocional. Las decisiones se toman por las emociones y no por la razón. Si lo ve usted, estas son las 5, son más, pero las más características o significativas de nuestro tiempo. Ahí está. Por ese vivir acelerado, con poca reflexión, entonces el hombre es pragmático, utilitarista. Se concentra más en la terapia que en una relación sana con Jesucristo. Es relativista, situacional. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué es bueno o qué no es tan malo? Bueno, pues entonces lo aceptamos, no se reflexiona. Y las decisiones, obviamente, al no reflexionarse, pues se están tomando más con el corazón, más con las vísceras que con la razón. Entonces, ahí lo tiene, son elementos característicos del hombre sin Cristo, aún en algunos creyentes que están viviendo en esa inercia tan acelerada, sin reflexionar. Bueno, Dios, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que aquí el Señor ha determinado? ¿Qué establece aquí la palabra de Dios? Bueno, entonces, por eso tenemos esta cita. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Seamos menos reactivos, reactivos, reaccionando al entorno sin reflexionar. A eso al menos me estoy refiriendo en este momento. Sea pronto para oír, dice la palabra del Señor. O sea, oír aquí es con atención. O sea, escuchemos, analicemos qué es lo que está pasando por nuestros oídos, porque va a llegar al cerebro. Analicemos lo que hay en nuestro cerebro, porque va a llegar al corazón. Analicemos lo que hay en nuestro corazón, porque se va a reflejar en la boca. Analicemos lo que estamos hablando, porque esto también tendrá una injerencia muy directa, muy práctica, en nuestros pasos, en nuestras acciones. Analicemos, reflexionemos, para que entonces la reacción, tardo para hablar, tardo para airarse, no es que sea lenta, se verá lenta en el trajín que hoy nos envuelve, se va a ver lento, pero realmente va a ser conforme a esa capacidad que ya Dios nos permita de haber entendido bien algo para entonces proceder a una opinión, a un ajuste en el proceso, a un emprendimiento, concluimos que esto entonces debe terminar acabando el año, por ejemplo. Reflexión pura. Santiago 1:19 es la cita que hemos leído. La renovación de nuestro entendimiento será una realidad. Nuestro entendimiento, Romanos 12, versículos 1 y 2,
El Señor nos pide que renovemos nuestra forma de pensar, apoyados en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor ha determinado? Vamos a renovar nuestro entendimiento, va a ser una realidad. ¿En qué medida? En la que todo lo que sea visto sea a través de la lente bíblica, o sea, por el filtro de la Biblia. Lo que se ha visto, lo que se ha escuchado, lo que se ha planteado, sea a la luz de la palabra bendita del Señor. Por eso, por ejemplo, también podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, el versículo 5, derribando argumentos. ¿Se nos está diciendo algo? Tal vez de manera orgullosa, como es esto, presuntuosa, no necesariamente. Orgullo, esto es, enfocando al yo, haciendo a un lado lo que Dios puede estarnos diciendo y que es contrario. Entonces dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra lo que el Señor ha establecido, contra lo que Dios quiere. Y llevando, atención, por eso lo tenemos aquí en negritas, y llevando cautivo todo lo que hemos oído, todo lo que estamos pensando, a la obediencia a Cristo. Señor, esto concuerda con tu palabra, con tu sentir, con tu voluntad, con lo que tú me has dicho. ¿Cómo vamos a llegar a estas instancias sin haber reflexionado? Y creo, es una opinión personal, que este problema, la falta de reflexión, a veces lleva a discusiones inútiles que se hubieran podido evitar. Después de mucho tiempo se llega al entendimiento en las partes en discordia, a que se está buscando lo mismo, tal vez con metodologías distintas, pero que hasta podrían ser complementarias, enriquecedoras, lo logré decir, y todo a partir de ¿qué? De que no se reflexiona. Entonces, por eso es importante la necesidad, por eso es necesario que si queremos desarrollar un servicio cada vez más efectivo, cada vez con mejor, con mayores niveles mayores alcances de bendición, reflexionemos frecuentemente. Hechos 17:11 también nos da una enseñanza, un ejemplo de la importancia de esto. Y estos creyentes, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los dos son cristianos, los dos grupos, Berea y Tesalónica, se habla de creyentes. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Una actitud absorbente de querer escuchar, aprender, saber más de Dios. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Solamente acumulando conocimientos? No. Dice la palabra de nuestro Señor, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Al mismo tiempo que escuchaban una exhortación, una disertación de Pedro, de Pablo, estos creyentes, los bereanos, analizando con las Escrituras que tenían a su alcance, si concordaba la revelación con lo que se predicaba, con lo que se aconsejaba, con lo que se enseñaba. Escudriñaban. Esto de escudriñar es cotejar, es analizar. Intención, cómo se empieza un consejo, cuál es la conclusión de este. Reflexión pura. Entonces, ya que hemos dado algunos ejemplos bíblicos, ya que hemos dicho cuáles son los errores en los que el hombre puede caer por no reflexionar, vámonos entonces a una situación práctica. Pautas básicas para reflexionar en la palabra de Dios. Se nos dice una y otra vez, lee tu Biblia, estudia la palabra de Dios, y esto pues claro que se ve cubierto en la medida en la que nos congregamos, escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, tomamos un estudio bíblico, ya sea presencial o en línea, como por ejemplo que es en línea. El asunto es que nada de esto nos da el derecho a descansar el resto del tiempo. Esto no sustituye el tiempo devocional, esto es, el tiempo que en casa, a solas,
con la mayor quietud posible. Ese tiempo devocional implica abrir un espacio especialmente para platicar con Dios, incluso si se puede cantarle, pero sin descuidar el estudio de la palabra de Dios, la lectura que nosotros de manera muy personal, directa, vamos a estar haciendo diariamente. Por eso en la cita anterior decía que este escudriñar las escrituras era diario, no era ahora que volvamos a vernos con el pastor, vamos a platicar de esta duda que tengo. Era diario. Entonces, vamos a ver pautas básicas para reflexionar en la palabra de Dios. Y también vamos a ver pautas básicas para reflexionar sobre hechos. Okay. Entonces, pautas básicas para reflexionar en la palabra de Dios. Estamos leyendo, por ejemplo, vamos a un ejemplo que está muy al alcance de todos, ¿no? En el libro de los Salmos nosotros vamos a ubicar nuestra vista. Por ejemplo, hoy nos toca el capítulo 23, Salmos capítulo 23. Lo vamos a leer. Pero ahora, con todo y que sabemos que empieza con Jehová es mi pastor y que es un salmo hermoso que la mayoría de los creyentes ha memorizado, nosotros tenemos que analizar, tenemos que reflexionar sobre qué habla el Salmo 23, sobre qué habla. Y entonces como respuestas podemos tener, habla sobre el cuidado de Dios en momentos críticos, habla sobre la paz que el Señor nos puede dar, habla sobre la corrección que en amor el Señor nos da cuando dice, tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Habla de que no nos faltará nada con Cristo. Y entonces todo eso es correcto, pero aquí nosotros en un proceso reflexivo necesitamos establecer de qué habla. Porque estas respuestas que se han dado están ampliando la respuesta, pero que aún no hemos dado. ¿De qué está hablando el Salmo 23? Y entonces, y esto ya lo habíamos comentado, entiendo, aquí en el curso, en alguna de las lecciones, nosotros debemos de ir a lo particular para poder llegar a una respuesta a una pregunta general. ¿De qué habla el Salmo 23? Bueno, pues vemos sus elementos. Y así como si nosotros decimos llantas, parabrisa, volante, asientos, motor, el qué es un coche, aquí entonces si nosotros tenemos dirección, consuelo, aliento, protección, tenemos todos los elementos que reflejan una labor pastoral por parte de Dios para con su pueblo. Entonces, ¿de qué habla el Salmo 23? Del pastorado de Dios a nuestra vida. Y ahora sí, ya decimos, ese pastorado incluye directriz, fortaleza, consuelo en la tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, pautas para reflexionar en la palabra de Dios. Tratemos siempre con los particulares, los elementos particulares, de llegar a una respuesta a lo general. ¿De qué me está hablando aquí el Señor? ¿De qué me habla? ¿Qué es la idea central? ¿Cuál es la idea central? ¿Qué es el consejo esencial que yo tengo aquí de parte de Dios para mi corazón? La enseñanza, la instrucción, la exhortación. ¿Cuál es? Bien, ¿de qué me está hablando el Señor? Estoy reflexionando a partir de los particulares, de aquellos conocimientos que están, ¿verdad?, pues inmersos en todo ese pasaje, sea tal vez unos cuantos versículos o todo un capítulo. ¿De qué me habla el Señor? ¿Cómo debo llevarlo por obra? El Señor establece en su palabra no solamente el qué, sino el cómo. ¿Debo hacerlo de manera inmediata? Por ejemplo, antes de que vengas a alabarme, dice el Señor, corrige aquellas situaciones que tienes con tus hermanos, con algún hermano. Hay un cómo. Vas a alabarme, ¿de acuerdo? Tiene que ser con un corazón en paz con mis demás hijos. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Por qué he de hacerlo?
Y entonces viene la explicación en la palabra de Dios de las causas. ¿Por qué el pueblo del Señor tuvo que estar errante 40 años en el desierto? ¿Por qué? Fue un capricho de Dios. Para empezar, nuestro Señor no es caprichoso, el Señor es soberano. Y entonces, ¿qué estableció el Señor en esa situación que muchos calificarían como un castigo? Bueno, fue por la desobediencia del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasó durante esos 40 años? ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque había incredulidad en su pueblo. Entonces, durante esos 40 años, el Señor procesa en su pueblo los elementos que van a llevarle a madurar al pueblo para que esté preparado para llegar a Tierra Santa, a Tierra Prometida, bueno, y por ende Tierra Santa. Entonces vea cómo aquí ya estamos en un por qué, contestando un por qué y un para qué. El objetivo era el cumplimiento de una promesa de parte del Señor a través de su pueblo, con su pueblo, pero que no estaba preparado. Entonces viene un proceso preparatorio de 40 años para poder llegar a ese objetivo. Entonces, por eso es que en la Biblia nosotros podemos ver ese proceso de 40 años repitiéndose como un proceso, insisto, preparatorio para la consecución de un objetivo. Entonces, usted respóndase a las preguntas al leer un capítulo, un libro de la Biblia. ¿Qué es el principal mensaje? ¿Quiénes son las personas involucradas en esta enseñanza? Pero mucho el cómo, reflexionen mucho en el cómo, en el cuándo, en el dónde. Son elementos que a veces están escondidos, pero ahí están. Pero fundamentalmente en el qué se dice, por qué se dice y para qué se dice. Porque respuesta a estas tres preguntas nos van a dar una pauta muy completa de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, de los ajustes que Dios quiere que hagamos, de lo que Dios quiere que emprendamos, de lo que Dios quiere que terminemos. Bueno, entonces son pautas básicas para reflexionar en la palabra de Dios. Ahora, también tenemos que reflexionar sobre los hechos. Y aquí tenemos unas preguntas también que nos van a enseñar o nos van a ayudar a poder reflexionar sobre lo que nos rodea. Lo que está sucediendo o lo que se nos está pidiendo, lo que se nos está aconsejando, ¿lo enseña la Biblia? Que sí, bueno, queremos ver en dónde. Porque algunos, diríamos, oradores de algunas congregaciones pseudocristianas establecen algo, incluso se pasean, ¿verdad?, por la tarima con la Biblia en la mano, pero sin apelar a la palabra de Dios. Y fíjese que yo tengo aquí en la Biblia, aquí en la mano la Biblia, mientras te estoy hablando, manda un mensaje que puede ser no fiel a la realidad. Yo veo a alguien caminando con la Biblia, hablándome, y como tiene la Biblia en la mano, doy por hecho, puedo estar dando por hecho, puedo estar cayendo en la trampa. Ahora, no estoy diciendo que no se predique la palabra de Dios con la Biblia en la mano al caminar. No, sí, claro, eso es una situación que fortalece la exposición de la palabra de Dios, pero en aras a que es una herramienta poderosa, incluso hay quien la usa para mal, y aunque no le esté diciendo algo que procede de la palabra de Dios, solo con el hecho de tenerla aquí hace que muchos incautos caigan en la trampa de ser cierto, porque pues por eso tiene la Biblia en su mano. Entonces, ¿lo enseña la Biblia? Sí, bueno, vamos a cotejarlo. Al puro estilo de un creyente bereano, del que hablamos hace rato, más noble que el de Tesalónica, ojeo aquí, con todo respeto, claro está, checo acá, volteo aquí, adelanto acá. La palabra de Dios no se contradice. Entonces, lo que se dice en Génesis se concluye en Apocalipsis y el proceso armoniza. ¿Esto es algo que fácilmente lo podemos apreciar? No, va a requerir de oración, de estudio, de dependencia al Espíritu Santo, de humildad, de recursos que otros hermanos ya
ponen a nuestro alcance para poder entender mejor determinada pauta bíblica. O sea, se requiere esfuerzo, hermano, pero hay que hacerlo. De otra forma vamos a ser una presa fácil de falsas enseñanzas. Entonces, ¿lo enseña la Biblia? Sí. Adelante. ¿No lo enseña la Biblia? Lo podemos entonces cuestionar e incluso rechazar. ¿De qué manera da honra al carácter de Dios este hecho? ¿Honra al carácter santo de nuestro Señor? A considerarlo. Estos hechos, estas pautas, esto que se me pide, estos consejos que se me dan, generan una transformación en el carácter de Cristo. Porque al final de cuentas, y si lo leemos en Efesios 4:11, dice la palabra del Señor hablando de dones y talentos, la clase anterior se tocó esto, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No una imagen corpórea como tal, sino a su carácter, lo que el Señor refleja en su palabra y que pudimos ver de manera palpable. Bueno, los evangelios nos hacen ver de manera palpable en Jesús. Entonces, este ministerio nos lleva a generar el carácter de Cristo en las ovejas, ¿sí? Más que este otro. Démosle prioridad entonces a esta acción, si es que no vamos a tener el tiempo para desarrollar las dos. Bueno, ¿cuáles acciones, cuáles pautas con sus alcances? ¿A cuántas personas involucra? Estamos hablando del beneficio espiritual. Y finalmente, ¿cómo fortalece a la familia, a la vida de la iglesia? Son estas todas las únicas palabras o preguntas que pudiéramos hacernos como pautas. Por supuesto que no, pero confiamos en que le dan a usted una guía, desarrolle usted sus propias preguntas, que le puedan, en un proceso reflexivo, llevar a tal vez entender, esto se veía muy bueno, pero esto es mejor. Esto se veía muy bueno, pero no es bíblico. Esto va a ser difícil, pero es bíblico. Entonces, ahí lo tenemos. Se trata de que pongamos a trabajar nuestro cerebro, que es un instrumento divino, o sea, fue un regalo de Dios. Está contaminado por la naturaleza pecaminosa de nuestra vida, lamentablemente. Pero puede este regalo de Dios, nuestra mente, nuestra razón, puede darle honra y gloria al Señor si sujetamos nuestro ser a la completa obediencia a la palabra del Señor. Lo importante es desearlo, es decirle al Señor, aquí estamos, Padre, para que tú nos ayudes a entender, a comprender en este proceso de reflexión que sí, que no, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros no estamos acostumbrados a sondear, a colocar en esta báscula cada cosa que hacemos, pero hace bien y con el tiempo será algo que haremos de una forma cada vez más natural. Hermanos, estamos ya por concluir. Le invitamos a que no se pierda la última clase. Vamos a orar para que esta enseñanza que hemos podido poner en la mesa, justamente para reflexionarla, pueda ser de bendición también para usted. Amado Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, te agradecemos por la conclusión de esta clase. Gracias, Señor, porque tú nos permites reflexionar en tu palabra. Qué hermoso, Señor, es que guiados por tu Santo Espíritu, tú puedes llevarnos a la comprensión más profunda de una enseñanza, incluso, de un acontecimiento que nos rodea. Señor, el punto es que no nos conformemos con una inercia, con lo que pues nos ha resultado hasta hoy, con lo que es lo que me pidieron, sino que procuremos, Señor, la excelencia. Pongamos a trabajar nuestro cerebro, nuestra razón, seamos reflexivos en lo que bien tú puedes estarnos indicando y que por una inercia, por una vida acelerada, estemos nosotros ignorando, descuidando. No lo permitas, Señor. En Jesucristo, nuestro amado Salvador, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Muchísimas gracias por este tiempo que ha invertido.